Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien, Nati? Bien, todo Me alegro. bien. Aquí estamos abriendo una nueva edición informativa. Tenemos hora y media de información por delante. Y hoy una temática vinculada, digamos, a infancias, adolescencias, a violencias, que tiene como punto de partida decisiones del Ministerio de Salud Pública, es la que abre nuestro noticiero. Exacto, porque justamente esta Secretaría de Estado presentó un modelo de trabajo para la detección y reparación del daño de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual llamado Lumbre. Esta herramienta apunta a trabajar sobre el trauma y fue desarrollada con apoyo de UNICEF en el marco de ACE para que las víctimas puedan acceder en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Contexto, según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, CIPIAB, contra la violencia. Es ese sistema. En el año 2024 se reportan, o a ese año se reportan más de 8.000 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por año, 25% de los cuales son de violencia sexual. En minutos vamos a estar ampliando lo referido a esta temática con la información que llegará de parte de la coordinadora del Programa Nacional de Adolescencia y Juventud, justamente del Ministerio de Salud Pública. Bien, este es uno de los temas, como decías, Martín, desarrollaremos en instantes, hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca reforzar los controles de hierro y vitamina B12 durante el embarazo y que el Estado garantice el acceso a los nutrientes en caso de que haya un déficit. El 20 de septiembre, a partir de las 10, el sindicato de Devoto hará un paro de 24 horas con concentración en el local de Hipervital, ubicado en el kilómetro 19500 de la avenida Yanatacio, en reclamo de igualdad de beneficios y derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de la cadena de supermercados Disco, Devoto y Jean. La Asociación Civil Patrimonio Activo presentó en diputados un recurso administrativo para reclamar la derogación del decreto departamental que establece los criterios para la demolición de edificios en Montevideo. Uruguay presentó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización civil que tiene entre sus cometidos la creación de los premios nacionales de cine y designar las películas uruguayas que representarán al país en festivales internacionales. La expedición Uruguay Sub-200 se acerca a su desenlace tras casi un mes de exploraciones en aguas profundas del Atlántico Sur. El equipo científico a bordo del buque Falcorchu realizó la última transmisión en vivo y nuestro enviado Gustavo Vila nos contará la experiencia. El Congreso argentino rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes presupuestales para la Universidad Pública y el Hospital Garrahan en medio de movilizaciones en las calles de Buenos Aires. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por la justicia por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con un cáncer de piel precoz y dado de alta del hospital donde estaba internado. Gracias por estar, como siempre, sea a través de la pantalla tradicional de TV Ciudad o de la web tvciudad.uy o bien del canal de TV Ciudad en YouTube o también mediante Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana y su página web uniradio.edu.uy porque nuestros contenidos y nuestras ediciones se pueden seguir en vivo por todas esas vías. Ahora Natalia, porque llaman desde afuera. Sí, desde la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde todos los días están surgiendo novedades. Allí está Diego Martini, que nos cuenta de las actividades del día de hoy. ¿Qué está pasando, Diego? Sí, así es, compañeros. En la jornada de hoy estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Ambiente, encabezadas por el ministro Edgardo Ortuño, y ahora están las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Ampliaremos en unos minutos con estas noticias. A propósito de esto que comentaba recién Diego Martini, el diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo, luego de escuchar el comienzo, por lo menos, de la locución de Ortuño en la comisión mencionada, que no está claro cuál es el rumbo del Ministerio de Ambiente. Y replicó desde el Frente Amplio el diputado Alejandro Zavala, diciendo que lo que se propone con el proyecto de ley de presupuesto, el gobierno nacional, es impulsar a un ministerio que todavía es chico, que tiene pocos recursos. Un ministerio que es muy pequeñito, que fue creado en el periodo pasado con muy pocos recursos y que nosotros estamos tratando de fortalecer. Es un ministerio que además no solo tiene que controlar la actividad industrial, sino también la actividad agropecuaria, lo que implica un desafío importantísimo para un ministerio que cuenta con 400 funcionarios. No es muy claro todavía el rumbo de la política ambiental del país, sabiendo que quizás los temas más importantes que han sido de público conocimiento tienen que ver con el agua potable y
y todo el proyecto Casupá y lo que tiene que ver con la reforma de la planta potabilizadora en Santa Lucía. Desarrollo de la información desde el Parlamento, pero con un asunto diferente. El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional dijo hoy que las propuestas que presentó antes de retirarse del cargo el ex comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit merecen un análisis profundo, porque cuentan con un importante blindaje de legitimidad, ya que formaron parte de la ley de urgente consideración aprobada durante el gobierno anterior y fueron ratificados por la ciudadanía. Algunas de esas iniciativas son, atención, repensar el sistema de redención de penas, revertir la suspensión condicional del proceso y ajustar la legislación procesal penal. Creo que tienen un primer escollo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la legitimidad o de la fortaleza que hoy la legislación vigente tiene, y es que esos planteos pasaron por el tamiz del pronunciamiento popular. Son disposiciones que se ajustaron en la ley de urgente consideración, que fueron sometidas a referéndum en el año 2023 y que la ciudadanía las ratificó. Si bien el Poder Legislativo formalmente tiene la potestad de derogarlas, modificarlas, también es verdad, y en eso coincide la doctrina constitucional, que son normas que tienen un blindaje, si se quiere, de legitimidad muy importante, porque fueron ratificadas por el pueblo. Y eso fue parte del debate que se dio en la campaña del referéndum. No digo que esto descarte definitivamente ese análisis, por supuesto que no, pero creo que, bueno, obliga a un análisis y a un procesamiento de esos planteos y un debate mucho más detenido, mucho más prudente. Se me ocurre que el ámbito del diálogo multipartidario al que convocó el gobierno, donde el Partido Nacional además está llevando propuestas de modificación legislativa, porque la política criminal también se compone de ajustes a la legislación o de definiciones legales, seguramente puede ser el ámbito para que estos temas se analicen. Y con respecto justamente al legado de la gestión de Petit como ahora ex comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, también habló la senadora frente amplista Betiana Díaz, que dijo que justamente Petit dejó grandes recomendaciones y que se deben incluir, dijo la senadora, más aristas por fuera del sistema penitenciario. Y además agregó que todo el sistema político entiende que las cárceles no sirven para rehabilitar. Hoy creo que tenemos un acuerdo en todo el sistema político y de partidos con respecto a que la cárcel no está logrando solucionar los problemas que debería, ¿no? Es decir, estas son cárceles que mayormente no rehabilitan, que en realidad cuando uno estudia cómo se compone la población penitenciaria, solo el 17%, según los informes de la propia oficina del comisionado parlamentario, están en centros que garantizan acceso a condiciones de rehabilitación. Hay que decir que el Estado uruguayo viene incumpliendo en términos del desarrollo de lo que son los planes individuales de tratamiento, y si además uno le suma que hay un 53% de analfabetismo, que además casi la mitad de la población está en situación de tratos crueles e inhumanos, uno puede entender cómo es que sale la gente de ese sistema y después nos encontramos con los resultados que nos encontramos, ¿no? Con mucho más violencia, con problemas de convivencia, con problemas que engrosan otros, por ejemplo, los que tienen que ver con el uso problemático de drogas, con la situación de calle, con los problemas de convivencia en el área de la ciudad más integrada también. Entonces, nosotros compartimos la visión del comisionado y creo que esto, independientemente de que seguramente se debata mucho, sabemos que hay que empezar a ensayar otras respuestas. Hay que decir que nosotros estamos bastante conformes con los lineamientos que se vienen planteando con el desarrollo de las jornadas del plan de seguridad, donde uno de los ejes estratégicos tiene que ver con la reforma penitenciaria. Esto ya lo hablamos en la primera instancia, porque hoy no se puede hablar ni de la seguridad ni de la convivencia sin hablar con la cárcel. Y ahora pasamos a la agenda sindical. El sindicato de la cadena de supermercados Devoto realizará un paro de 24 horas el 20 de septiembre, con concentración en el supermercado Hipervital, ubicado en Ciudad de la Costa, en el kilómetro 19.500 de la avenida Yanatacio. Tanto este supermercado Hipervital como otro ubicado en Montevideo, en las cercanías del Parque Valle, Mercadito Rivera, fueron adquiridos recientemente por la cadena que administra justamente a Devoto, ¿no? Una cadena, como se sabe,
multinacional internacional. Entonces habló de esto Carlos Báez, que es el secretario general de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios. Fue Cis que dijo que de lo que se trata con estas reivindicaciones y estas movilizaciones es de equiparar los beneficios de las y los trabajadores que se desempeñen dentro de los distintos locales vinculados a la cadena en cuestión. El sábado 20, como tú decías, estamos haciendo la segunda movilización en un supermercado Supervital, central de mayorista, que también nuclea la compra de voto en este caso y que hace la diferencia de salarios y de beneficios, como explicábamos, con el tema de igualdad de condiciones, ¿no? Son dos supermercados, el Mercadito de Rivera y el Supervital de Lagomar en Ciudad de la Costa, que son adquiridos por esta cadena y cuyos trabajadores no tienen los mismos beneficios que el resto de la plantilla. Así es, efectivamente, como tú decís. En realidad, para poner en contexto, hay trabajadores que nosotros les llamamos, la empresa lo hace llamar trabajadores clase A y clase B, donde establece no igualdad de beneficios. Para poner un ejemplo, hay trabajadores que de la Mercadito Rivera o del Vital, que obviamente con la compra son trabajadores de la empresa anterior, que trabajan un domingo con un salario simple y trabajadores de voto en el mismo local con pago doble como un beneficio que generó el sindicato desde hace años, ¿no? O algún otro beneficio, por ejemplo, la compra de insumos o de artículos de la cadena, que se le llama el plan funcionario, donde tampoco los trabajadores lo tienen y obviamente eso genera una diferencia salarial a la hora del trabajo, ¿no? Ahora agenda de Montevideo, justamente la Intendencia de Montevideo presentó la nueva Gerencia de Innovación Pública, dependencia que va a tener el desafío de articular estrategias de innovación en el abordaje de políticas públicas a cargo de la comuna. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, destacó que la Intendencia tiene una acumulación de experiencia y recorrido en este campo y que los avances en materia de innovación solo pueden entenderse en el marco de un proceso cultural. No hay organismo en la actualidad que pueda privarse de tener un enfoque de innovación. Si hoy nos podemos plantear tener una gerencia de innovación, es porque hay una acumulación institucionalizada desde el Montevideo Lab y otras áreas con que nos permite hoy con serenidad instalar a este nivel de gerencia la política de innovación. La innovación solo puede avanzar si es realmente un proceso cultural. Acá no es instalar una gerencia, el objetivo es instalar una cultura de la innovación que tiene que atravesar toda la organización, porque la mejor innovación va a ser la que venga de esa confluencia de la última tecnología con el aporte de cada trabajador desde el quehacer cotidiano. Esta gerencia es una apuesta a crear un nuevo ámbito donde podamos discutir las políticas públicas desde un concepto que tiene que ver con la innovación, con un foco claramente en la ciudadanía, en la mejora de la gestión y con poder anticipar problemas y buscarle soluciones, ¿no? Los ámbitos de innovación nosotros concebimos, de acuerdo a lo que venimos trabajando o estudiando, que no pueden estar separados de las prioridades de los gobiernos. Y atención con esta información. Este jueves se cumplen 79 años de la promulgación de la Ley 10.783, que estableció por primera vez los derechos civiles de las mujeres en Uruguay. Habló de esto con MBD Noticias Nicky Johnson, que es politóloga, docente y escritora, y dijo que si bien durante el tiempo transcurrido ha habido avances importantes, señaló que, sin embargo, todavía hay normativas vigentes que no se cumplen debidamente, como puso un ejemplo, la Ley Integral de Violencia basada en género hacia las mujeres. Una ley después tiene que ser reglamentado y tiene que traducirse en políticas públicas, ¿no? Que efectivizan los derechos que están consagrados. Y ahí es en ese proceso
de traducción de las leyes en políticas que muchas veces se pierde lo que fue la intención original. O hay resistencias de operadores o, como tú dijiste, las limitaciones presupuestales implican que no llegamos a lo que la ley establece, ¿no? Un ejemplo actual muy claro es la ley 19.580, la ley integral de violencia basada en género, que dice que debe haber un juzgado especializado en cada uno de los departamentos del país, y en este momento tenemos 4. En otro orden, Johnson analizó la conformación del nuevo Parlamento en materia de presencia femenina. Si bien hubo avances, dijo la experta, reconoció que la paridad no se refleja en todos los partidos. Cambió la integración de lo que es la bancada femenina, ¿no? Es mayoritariamente del Frente Amplio en este Parlamento. Sobre todo en el Senado. En el Senado hay una sola senadora de la oposición. Seguimos en una sociedad patriarcal. Eso también se representa en el Parlamento, ¿no? Sí. Porque a la hora de tomar decisiones finalmente la hacen los hombres. ¿Por qué pasa eso? Y es un cambio que hay una resistencia dentro del sistema político y sobre todo los partidos tradicionales a este tema, que no refleja lo que son los avances a nivel regional, por ejemplo, donde la mayoría de los países ahora están yendo hacia la paridad. Tenemos una barrera brutal para la aprobación de la paridad acá, es que requiere una mayoría especial de 2/3 del Parlamento. Entonces, cuando se discutió en el 2024 el proyecto de ley presentado por Gloria Rodríguez del Partido Nacional, las únicas de los partidos tradicionales que votaron eran mujeres. Y nos quedamos en el Parlamento, pero para cambiar de tema, porque el Senado, en este caso, aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca reforzar los controles de hierro y vitamina B12 durante el embarazo y además que el Estado garantice el acceso a los nutrientes en caso de que exista un déficit. Daniel Borbonet, senador del Frente Amplio y profesor de neonatología que presentó la propuesta, subrayó la importancia de estos elementos durante el desarrollo fetal y habló de un estudio reciente que encontró que 1 de cada 5 personas embarazadas en el Hospital Pereira Rosell tenía deficiencias de hierro. La deficiencia de estos micronutrientes, de estos elementos, lamentablemente dan en el neurodesarrollo de los niños que nacen producto de estos embarazos alteraciones, ya sean trastornos de aprendizaje, trastornos de conducta, elementos que a veces con rehabilitación pueden llegar a revertirse o a veces no. Que de los recién nacidos que tenían bajo nivel que significa por debajo del nivel que la OMS determina como mínimo en el recién nacido de ferritina. 8 de cada 10 tenían una relación directa con madres que habían recibido menos nutrientes. Por lo tanto, uno de los elementos que se corroboró es que realmente había una relación directa. ¿Cuántas madres fueron con respecto al total? Fueron aproximadamente un 18% de las madres. Eso fue en una muestra de 188 madres. Con respecto a la población hospitalaria del Pereira Rosell. El proyecto de ley por el cual habíamos trabajado ya un tiempo con un gran equipo que tenía que ver con la inclusión en los controles del embarazo de análisis de valores de hierro y vitamina B12 en las embarazadas y ante la insuficiencia de estos elementos, hacer un aporte nutricional a las embarazadas vulnerables. Esto, en donde estuvimos todos de acuerdo, el 100% de los senadores de los 3 partidos, hay que destacarlo. Bien, vamos al desarrollo de nuestro tema de portada. El Ministerio de Salud Pública presentó un modelo de trabajo para la detección y reparación del daño en niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual llamado Lumbre. Esta herramienta apunta a trabajar sobre el trauma y fue desarrollada con apoyo de UNICEF y en el marco de ACE.
De esta manera se trabaja para que las víctimas puedan acceder en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Surge de la necesidad y las dificultades de las y los profesionales para abordar estos temas, por lo que requiere una capacitación previa que se entiende fundamental para su desempeño. Según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, conocido como CIPIAV, del año 2024, se reportaron más de 8.000 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes al año, y un cuarto de estos son por violencia sexual. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Y seguimos en tema, desde uno de nuestros móviles nos vamos al departamento de Canelones, ciudad, capital de ese departamento. Allí está Martín Duarte con una especialista. ¿Cómo te va, Martín? Así es, vamos a seguir desarrollando, Martín, Natalia, estos datos que presentaban a partir de esta herramienta Lumbre. Estamos con Magdalena Álvarez, ella es psicóloga, coordinadora del Plan justamente de Salud de Adolescencias y Juventudes, en particular para charlar cómo se concibe esta herramienta, para también hablar de las dificultades del Sistema Nacional Integrado de Salud también a la hora de detectar casos de violencia sexual en niñas y adolescentes, y bueno, lo que aporta también este trabajo, esta mirada de la psicología, pero también esta herramienta para profesionales. Magdalena, gracias por recibirnos en particular. Bueno, ¿cómo se concibe este trabajo, esta herramienta Lumbre que se presentó hoy por parte del Ministerio de Salud Pública, pensando justamente en las violencias de índole sexual en niños, niñas y adolescentes? Bien. Bueno, gracias por este espacio. Este material surge del trabajo entre ACE y UNICEF en un tiempo vinculado a lo que tiene que ver con las responsabilidades que como equipos de salud tenemos en relación a la atención integral de niños y niñas de adolescentes y especialmente en la reparación del daño cuando se instalan estas situaciones de violencia sexual, en donde muchas veces la necesidad de tener herramientas y materiales que medien, que permiten habilitar un espacio de trabajo precisamente en clave conceptual de lo que tiene que ver con el efecto del trauma y las memorias traumáticas, que muchas veces los canales de accesos es lo sensorial, no necesariamente la palabra, porque algunos de los elementos importantes sobre la violencia sexual en niños y adolescentes es que quien debería de cuidar es quien daña, y eso genera para el psiquismo, algunos autores hablan de un balazo en el aparato psíquico, un desconcierto que hace que para poder abordar y trabajar y reparar debemos de poder ir a esos lugares, desde estos lugares sensibles y cuidados, respetando de alguna manera estas situaciones y yendo precisamente a algo muy específico y muy especializado, que es la reparación integral del daño. En la reparación integral del daño, obviamente que todas las instituciones tenemos mucho que hacer y mucho que ver. La educación, el CIPIAV es nuestro marco normativo que nos va a indicar los nortes hacia dónde seguir, pero en este momento el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que poder mirar a su interior y ver cuál es el tipo de respuesta que estamos dando en estas situaciones y que muchas veces no se ajustan a las necesidades, ni en los tiempos, ni en las características que estos niños y adolescentes van a requerir de nuestro sistema. Y eso es un enorme desafío. Nosotros para el proceso de trabajo, junto con las personas que estuvimos trabajando, estuvimos tomando en cuenta las voces de las personas que hoy son personas adultas, pero que en su infancia son sobrevivientes de la violencia sexual, y nos plantean precisamente esta necesidad imperiosa de que los sistemas y el Estado se adapte de alguna manera a sus necesidades y que no vayan deambulando de alguna manera en busca de un tratamiento que no es a veces ni el eficiente ni el eficaz, y que muchas veces también los culpabilizan de alguna manera de estar en esa situación. En este caso te iba a hacer dos consultas, ya voy a volver a Lumbre, pero tú me decías un dato fuera del aire que también preocupa, y es a veces vinculado también al Sistema Nacional Integrado de Salud o al Sistema de Salud Integral. ¿Cómo se detectan muchas veces estos casos cuando tú señalabas que la mayor parte de estas violencias ocurren intrahogar, ¿no? Son la propia familia? ¿Qué herramientas tiene también el Estado a la hora de detectar? Vos manejás un número de lo que se puede saber, que alrededor de 5 niños, niñas o adolescentes son violentados a diario. Eso es lo que se detecta, ¿no? Quizás haya más, pero ¿qué puede hacer también el sistema a la hora de trabajar en la detección, ¿no? El Lumbre pone el foco como herramienta para trabajar el después y los traumas, ¿no? Exacto.
Bien, es fundamental esta pregunta porque podríamos partir primero que nada de lo que es la promoción de una vida libre de violencia como primer punto, que es una responsabilidad de todos los ciudadanos, de todas las personas en relación a niños, niñas y adolescentes, y los niños son de todos, o sea que cada uno de nosotros tiene algo que ver respecto a esto, en la promoción de una vida libre de violencia. Luego en lo que tiene que ver con la prevención, cómo prevenimos algo tan específico como es la violencia sexual, y ahí van a elementos que tienen que ver con el autoconocimiento, con poder identificar las situaciones que sí están bien o no, que esos son también elementos que en los controles de salud, en las instancias de contacto periódicas, son grandes oportunidades, también las prácticas de crianza violenta, son elementos donde uno como equipo de salud puede intervenir y trabajar en estos aspectos. Luego la atención y la detección son elementos en los que quizás en algunos aspectos se ha avanzado, pero siempre suelen ser también situaciones tardías. Primero porque tenemos que tener una apertura, primero poder escuchar, no juzgar a niños, niñas y adolescentes cuando nos pueden hacer estos planteos, poder tener una mirada realmente muy atenta a lo que son estos procesos, por esto mismo que decimos, existen secretos, lógicas de funcionamiento que vulneran aún más los derechos y las situaciones de estos niños para poder enunciar o manifestar. Y muchas veces las manifestaciones no son precisamente a través del lenguaje, entonces en ese sentido los desafíos son aún mayores. Por ejemplo, nosotros sabemos que la asociación de intentos de autoeliminación con violencia sexual en la adolescencia es un elemento importante, y si nosotros solamente miramos ese elemento, ese indicador que es un intento de autoeliminación y no podemos ver ese contexto, esa situación, lo mismo algunos trastornos de ansiedad y del sueño, y solamente trabajamos sobre ese síntoma, estamos mirando la realidad de forma muy fragmentada, muy recortada, y realmente ese es uno de los enormes desafíos que tenemos por delante. Entendemos que hay mucha oportunidad también y mucha responsabilidad, hay un montón de equipos que trabajan diariamente. Y una cosa importante a señalar es que este tipo de tareas suponen acciones que no son las convencionales que a veces el sistema de salud tiene presente. No basta con una consulta, muchas veces requiere intervenciones intersectoriales con el centro educativo, con la justicia, realizar informes, que esos no son tiempos de la consulta. Por lo tanto, estos tipos de equipos y este tipo de intervenciones también nos desafían a lo que tiene que ver con los modelos que desde el propio sistema tenemos para que sean ajustados a las necesidades y no al revés, que los niños y adolescentes se tengan que adaptar a este funcionamiento que no es para estos tipos de situaciones. Por último, consultarte, Magdalena, específicamente vinculado a esta herramienta Lumbre, en quién está pensada, cuáles los elementos y el desafío que se propone también a la hora de proporcionar este material, el trabajo de ustedes con los sobrevivientes también de lo que han sido, en este caso, las violencias sexuales, a la hora de utilizarlo, y que de alguna forma el sistema, ya sea el sistema integrado de salud, las distintas dependencias, se adapten también a lo que son las realidades de estas personas, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, esto que decíamos, esa es una herramienta que tiene cierta especificidad, ¿no? Hay herramientas que son universales, que todas las personas debemos de poder tener, pero esta tiene cierta especificidad tanto en lo que hace a su concepción, o sea, siempre va a requerir una capacitación y una formación previa y muy específica por la lógica y por los conceptos que están detrás de este material. Trabaja sobre los aspectos sensoriales, porque precisamente los traumas se alojan en las memorias sensoriales, entonces es una forma de poder tener acceso y poder reordenar aquello que desde el punto de vista del psiquismo es insoportable de sostener y de procesar. Entonces va a tener una serie de dimensiones que quizás no son las que estamos más acostumbrados a abordar como clínicos, entonces esa va a requerir cierta especificidad. No se cierra a un tipo de perfil profesional, sí a personas del ámbito de la salud que tengan experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, que tengan experiencia en lo que es el tratamiento de las violencias, con énfasis en violencia sexual, que tengan también formación en salud mental. Nosotros sabemos que hay muchos profesionales que se forman continuamente en estos temas y ese es un poco parte del perfil. Y también comentarles que Lumbre, además de permitirnos ir a los lugares más dolorosos, de alguna manera, porque tenemos que ir allí para poder sanar, para poder recuperarnos, también es una herramienta que permite poder ver las fortalezas y las potencialidades que tienen niños, niñas y adolescentes. También nos permite ver desde ese lugar los recursos que niños y adolescentes sobrevivientes de estas violencias tienen. Entonces es un vaivén por el cuidado y por la forma de que fue elaborado junto con los creativos y el equipo técnico, que busca precisamente eso, humanizar la atención, ir desde sólidas nociones conceptuales y cuidar también la forma de ponerlo a disposición, pero entendemos que es un material necesario, los equipos muchas veces y profesionales están con muy pocas herramientas y esto es un punto, el otro tiene que ver con el modelo integral para este trabajo. Magdalena, muchas gracias por este momento. Está presentado a nivel de manual, obviamente, para los televidentes también que preguntaban. Bueno, gracias por el material y por esta interesante charla.
Compañeros, seguimos desde allí. Gracias Martín, resto del equipo, y también gracias a la entrevistada. Ahora cambiamos de asunto porque hoy en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, 2 delegaciones ministeriales comparecieron. La primera, por orden, digamos, de comparecencia justamente, fue la del Ministerio de Ambiente, encabezado por el ministro Edgardo Ortuño, que justamente expuso en ese ámbito cuáles son los planes de ejecución presupuestal de su ministerio para este quinquenio. Y el diputado Alejandro Zavala del Frente Amplio aclaró que la represa en el arroyo Casupá se financiará con fondos externos a la cartera y que los recursos otorgados a ambiente se concentrarán en disposición final de residuos y calidad del agua. El cuidado del agua, esto ya lo hemos discutido, fue parte de la campaña electoral, parte del programa, parte también de la interpelación que vino el ministro con el tema Casupá. Hay una inversión de $1 millón por año que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades del ministerio no solo para controlar, monitorear la situación hídrica del país, sino también para la acción sobre las cuencas, ¿no? Esto tiene que ser parte de las prioridades porque no lo hemos solucionado y es algo que tenemos que solucionar. La otra prioridad es la que tiene que ver con el manejo de la disposición final de residuos. Hay situaciones en el interior del país que son críticas, en residuos al cielo abierto, disposiciones que no contemplan ni las normas ambientales ni las condiciones higiénicas necesarias. Ahí también hay $1 millón por año para apoyar la reconversión de esos sitios. Y bueno, después lo que tiene que ver con la prevención, la mitigación, la acción sobre los problemas que nos genera el cambio climático, ¿no? También es una competencia del ministerio, un ministerio que es muy pequeñito, que fue creado en el periodo pasado con muy pocos recursos y que nosotros estamos tratando de fortalecer. Es un ministerio que además no solo tiene que controlar la actividad industrial, sino también la actividad agropecuaria, lo que implica un desafío importantísimo para un ministerio que cuenta con 400 funcionarios. ¿Qué se ha planteado por parte de la cartera con respecto a las obras a realizarse? Pienso en la represa de Casupá, porque más temprano el legislador Mario Colman del Partido Nacional decía que no estaba presupuestada esa obra en el presupuesto, más allá de que esto excede el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? No, que esto va en el presupuesto de la OCE, ¿verdad? Las obras son de la OCE, no son del Ministerio de Ambiente, por eso no están en el presupuesto nacional. El presupuesto de la OCE lo aprueba la OPP y eso fue aclarado cuando se interpeló el ministro cuáles eran los montos y a qué estaban destinados. Y el diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional dijo que el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño no tiene, o su gestión no tiene un rumbo claro tras escucharlo en su comparecencia en esta comisión del Parlamento. Y criticó especialmente el artículo 468 del proyecto de ley de presupuesto que dispone aplicar IMESI a productos fitosanitarios que contengan sustancias de alta peligrosidad y que son usados a nivel agropecuario. El artículo se apoya en la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud y permite agregar más productos si así lo considerara el Poder Ejecutivo previa evaluación técnica. Según Andújar, esto no tiene un fin ambiental, sino meramente recaudador. La preocupación y lo que se ha planteado como gran preocupación es un impuesto nuevo que se crea a los fitosanitarios, a los plaguicidas, insecticidas, fungicidas, que son parte de la producción agrícola de nuestro país, que es una carga tributaria más de las que venimos discutiendo y debatiendo que tiene este presupuesto, porque nos hemos concentrado quizás en todo lo que tiene que ver con el impuesto global, el impuesto TEMU, pero nos olvidamos que también se carga también desde el punto de vista tributario la producción agropecuaria. No nos parece lógico porque es un elemento que se llama como para desalentar el uso de lo que son los fitosanitarios, los que son tóxicos, y en materia de política ambiental que tiene que ver con el tratar de evitar que esos fungicidas se puedan usar o no, no va por cargar de impuestos. No está comprobado mundialmente que cuanto más impuestos, más desalentás a la producción, sino lo que se logra es ingresar a la cadena de pagos y que los productos se encarezcan más, que la fruta suba más de precio, que las hortalizas también suban más de precio. Y queda claro que es recaudatorio. O sea, esto es otro más de aquellos que quieren recaudar para darle ingreso de recursos al Estado sin un fin específico. O sea que no tiene un fin ambiental, sino económico. Para nada, cero fin ambiental, y eso no creo que tenga respuesta al ministro, porque no se va a reutilizar en políticas ambientales, va para la caja del Estado sin ninguna duda.
Y respondió Ortuño y dijo que de aprobarse el proyecto de ley de presupuesto y en particular el artículo 468, este gravamen se aplicará únicamente a químicos que tengan alto poder contaminante y que no representará un sobrecosto para la producción. Aseguró que, al contrario de lo que expresaron algunos legisladores de la oposición, como el diputado Andújar, esta medida va en defensa de la agroexportación en virtud de las exigencias que impondrá la Unión Europea a partir de este año. Otra de las novedades de este presupuesto es una medida concreta para promover la producción sostenible y para desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes, de alta afectación al ambiente y a la salud humana, que no es una normativa que se aplique en general a los plaguicidas y que por tanto tenga una afectación al sector productivo, sino que está solo dispuesta para los químicos altamente contaminantes, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que ya parte del sector productivo, por ejemplo, en el arroz, no utiliza este tipo de plaguicidas, y confiamos que en el trabajo conjunto, no solo con el Ministerio de Ganadería, sino con los actores involucrados, porque ya venimos hablando de esto con las gremiales del sector agropecuario, podamos avanzar en este camino que confiamos que no solo no va a suponer un sobrecosto que afecte la competitividad de nuestro sector agroexportador, sino que por el contrario lo fortalezca, lo potencie, porque nos va a permitir dar respuesta a las exigencias de los mercados internacionales, que cada vez son más exigentes y restrictivos en plantear a los productos que llegan, por ejemplo, a Europa, cuya normativa más exigente entra en vigencia en el 2025, que exigen a los productos para ingresar tener traza de sostenibilidad, es decir, de cuidado y consideración del ambiente. Y el diputado por Colonia, Mario Colman, del Partido Nacional, reiteró su propuesta alternativa al proyecto de construcción de la represa en el arroyo Casupá. Sí, y esta iniciativa que promueve fue aprobada por la Junta Departamental de Colonia, que solicitó se considere la opción, atención, de tomar agua, o sea, de instalar una toma de agua en el Río de la Plata a la altura de la localidad coloniense de Juan Lacase y transportarla hasta un punto de trasvase en Paso Valdés, con una tubería de 82 kilómetros, una estación de bombeo en Juan Lacase y también una intermedia en la localidad de Rincón del Pino, departamento de San José. Oportunamente lo presentamos cuando vino el ministro Ortuño a la Comisión de Ambiente, que entendíamos que la alternativa al Río de la Plata era buena. Ya no Arasatí por la discusión de la salinidad, sino más al oeste. Y ahí se hablaba de Juan Lacase como una posibilidad. Incluso en los memorandos de entendimiento con el consorcio se estableció una toma más al oeste. Entonces entendemos que ante la posibilidad de tener una toma que pueda dar respuesta a las necesidades hídricas que hablamos, y que no tenga los impactos irreversibles que va a generar Casupá, que es así, entendemos que hay que explorar, hay que sentarse, hay que trabajar esta posibilidad. Lo que se nos dijo por parte del presidente de DOCE en su momento fue que, bueno, algunos no lo veía viable por temas económicos, porque lleva más caños al oeste, más kilómetros de caño, pero también hay que decir, hay que dar respuesta a Libertad por el tema del arsénico, hay que dar respuesta también por la falta de déficit hídrico de Ciudad del Plata. Hay un montón de costos que nosotros entendemos que también deben de sumarse y ponderarse. De vuelta, es el agua para los próximos 50 años y estamos hablando de que hoy por hoy todavía no tenemos una respuesta. ¿Cuáles son los costos? Que sería la segunda toma que se habla del Santa Lucía y de la construcción de Casupá. Así que bueno, todas estas instancias, hoy en la Comisión justamente de Presupuesto y Hacienda Integrada, analizando el presupuesto, también es una instancia para nosotros para plantear y para movilizar por lo menos una alternativa, por lo menos que se agoten todas las alternativas antes justamente de tener un impacto, porque estamos hablando del Ministerio de Ambiente. ¿Hay respuesta a esta alternativa? Ninguna todavía. Bueno, nosotros incluso se sigue tratando de hablar con el consorcio para ver y explorar la posibilidad. Entendemos que de vuelta el impacto que se tiene justamente es negativo, el de Casupá. Estamos impactando a más de 80, 90 familias que lo van a perder todo.
y hoy por hoy todavía no hay una respuesta. Y el diputado Zavala del Frente Amplio desestimó esta propuesta presentada por Colman, defendida por Colman, por considerarla cara. Claro, el legislador oficialista dijo que las distancias existentes entre esa localidad del departamento de Colonia y el destino final del agua elevarían los costos y por eso defendió las obras anunciadas por el gobierno, que además consideró más sustentables en términos ambientales. Con estos comentarios estamos cerrando el primer bloque de nuestra edición central. Hay más después de la pausa, la columna de ciencia, por ejemplo. Transcurre la mitad de nuestra edición central, abrimos el segundo bloque y salimos de nuevo de los estudios de TV Ciudad porque vuelve a convocar Diego Martini desde el Palacio Legislativo. Vemos y escuchamos. Por el programa invierno, además 500 cupos extra a través del SINAE y los centros de contingencia. La idea justamente con estos refuerzos presupuestales es que estos cupos se puedan garantizar durante todo el año, que no sean solo durante los peores meses del frío. Además, la disposición actual de cupos se va a mantener por lo menos hasta octubre, eso lo dijo el ministro en comisión. Y la idea es generar dispositivos también que atiendan durante el día, no solo en la noche. Hay un refuerzo para eso. Están las casas de comunidad de la calle, que son duplas que salen al encuentro de las personas en situación de calle, que muchísimas veces no acuden a los refugios por diversos motivos. Y bueno, estos equipos atienden las situaciones particulares y la idea es seguir trabajando en ese sentido. Diputada, hay algunos proyectos que se están planteando que requieren de presupuesto que se van a ver resultados quizá en el largo plazo, pero uno de los que se apuesta a que tenga efectos inmediatos tiene que ver con los vinculados a atender la primera infancia y la pobreza infantil. ¿Esto cuándo podría llegar a verse o a tener algún resultado con esta mejora en las transferencias? Y bueno, esto es lo más fácilmente ejecutable porque, como decías, a través de la tarjeta Uruguay Social hay gente a la que ya se está atendiendo desde el Ministerio de Desarrollo Social, que está censada, que están los números de cédula, que se sabe muy bien quiénes son y se sabe muy bien a quiénes va a llegar esa prestación. Es, como te decía, un incremento del 50% para el bono crianza a través de la tarjeta Uruguay Social para los hogares de TUS doble, que es el 2,5% más pobre, los hogares más pobres de nuestro país. Que pasarían a cobrar, hoy cobran 2.300 por el bono crianza y se incrementa a 3.500 y un 25% los que cobran TUS simple. A partir del 2027 es un 50% para todos los hogares de la tarjeta Uruguay Social con niños de 0 a 3 años o embarazadas, eso, que es el destino justamente del bono crianza. Esta es una de las alternativas para mejorar justamente la pobreza infantil. Es una, como te decía, se va a desarrollar políticas mucho más amplias que son en coordinación con otros organismos como ANEP, la ampliación de la alimentación escolar y en secundaria también, que es una novedad de este presupuesto, los clubes de niños con tiempo extendido y contraturno, incluso con los tiempos de las escuelas, para justamente que haya mayor presencia del Estado en los territorios. Es decir, es un abordaje integral que se va a dar desde distintos organismos. En el Ministerio de Desarrollo Social está el mayor desembolso de dinero a través del bono crianza, pero no es solo lo que se va a hacer para esta población. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y como todos los miércoles hablando de la República Argentina porque la dinámica del Congreso del vecino país así lo impone. Los miércoles suele reunirse para analizar distintos temas y hoy fue una jornada muy pero muy especial porque se trataba nada más y nada menos que de levantar los vetos presidenciales que había aplicado Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y también la ley pediátrica que se conocía también como la ley Garrahan en relación al emblemático hospital de la República Argentina. Ambos vetos fueron levantados por la Cámara de Diputados, ahora deberán pasar al Senado para ser analizados, pero se considera un verdadero triunfo de la oposición haber logrado primero el quórum y después haber logrado una votación positiva para levantar los vetos. Todo esto se dio en el marco de una gran concentración convocada por una marcha universitaria tanto en los alrededores del Congreso como en otros puntos y principales ciudades de la República Argentina. La sesión del Congreso será maratónica, se prevé que se extienda hasta mañana en horas de la tarde en virtud de que hay otros temas para tratar, entre ellos la convocatoria de la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario Karina Milei por el tema vinculado a las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Cámara de Diputados argentina votó a favor de levantar el veto presidencial a la ley que otorga más fondos a las universidades y a la ley de emergencia pediátrica y de residencias, conocida como Ley Garrahan, relacionada con el emblemático hospital pediátrico. En el primer caso, la votación arrojó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, mientras que la vinculada al Garrahan tuvo 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, y en ambos casos pasarán al Senado para su tratamiento. Este miércoles, estudiantes, docentes, junto a médicos y residentes del Hospital Garrahan, movimientos sociales, jubilados y sindicatos de la CGT y la CTA salieron a las calles para la tercera marcha federal universitaria al Congreso, que tuvo réplicas en todo el país en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo y de Emergencia Pediátrica. Bajo la consigna "No a los vetos, sí a la universidad y la salud pública", miles de personas se concentraron en diferentes puntos de la ciudad para luego movilizarse al Congreso, donde desde las 13 horas se lleva a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar las leyes vetadas por el presidente y otros temas, como por ejemplo citar a la hermana del mandatario y secretaria de la presidencia, Karina Milei, por la situación planteada en la Agencia Nacional de Discapacidad y las denuncias de corrupción. Más información sobre la salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, porque hoy se conoció que padece un cáncer de piel, que no es ni de los más leves ni de los más graves, en un estado intermedio, según dijeron sus médicos, pero efectivamente Bolsonaro tiene este problema. Esto está relacionado con una serie de análisis y de intervenciones cutáneas que se le realizaron el pasado domingo, antes de que ayer fuera internado por otro tipo de problemas, de los cuales ya fue dado de alta y regresó a su domicilio, donde cumple prisión precisamente al estar condenado, ya lo estaba haciendo desde antes, por intento de golpe de Estado. Todo esto se enmarca dentro de una situación de salud muy precaria del exmandatario, que evidentemente también tiene relación, según dijo el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, con lo que entiende es una situación de estrés que está viviendo el exmandatario por toda esta situación y la condena que se le ha impuesto. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado en Brasil, fue diagnosticado de un cáncer de piel precoz, anunció este miércoles su médico Claudio Birolini, aunque fue dado de alta del hospital en el que había sido internado en la víspera tras una descompensación y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria. En un boletín del hospital de F-Star dijo que Bolsonaro llegó al centro deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial, al tiempo que los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal, aunque el diagnóstico de cáncer, sin embargo, tuvo que ver con unas pruebas que se realizó el pasado domingo vinculadas a lesiones en la piel. El exmandatario de 70 años tiene un carcinoma de células escamosas que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aún así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias, dijeron los médicos a los periodistas. El exmandatario ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos, algunos de los cuales son derivados del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral del 2018, aunque el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, volvemos a nuestro país. Les contamos que la Asociación Civil Patrimonio Activo presentó esta mañana en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja un recurso administrativo para reclamar la derogación del decreto departamental que establece criterios para la demolición de edificios en Montevideo. Eric Schaffner y Augusto Alcalde son voceros justamente de esta ONG Patrimonio Activo y explicaron que lo que hacen se orienta a proteger inmuebles de valor patrimonial que, dijeron, anualmente en Montevideo se demuelen en 10 casos, insisto, por año. Con el objetivo de generar un inventario de protección patrimonial, de patrimonio arquitectónico, que verdaderamente sea efectivo a fin de resguardar y que se conserven las construcciones de valor
patrimonial, arquitectónico e histórico en el centro de Montevideo y zonas aledañas. La problemática, como decíamos en comisión, es bastante más compleja que la definición de un límite administrativo, geográfico, de áreas de protección, y exige un abordaje quizá también a nivel nacional. Entonces, nosotros le propusimos a los legisladores algunos instrumentos que pueden, de alguna manera, ser atractivos para la inversión en área patrimonial. Concretamente, nosotros entendemos de que es coincidente la discusión del presupuesto en aquellos artículos que pueden complementar este instrumento departamental que se va a promulgar el año que viene, el fin de año, y nosotros nos comprometemos, si la comisión entiende y se vota que la derogación del decreto, que están las condiciones dadas para perfeccionar este decreto departamental en conjunto con la Intendencia, con otras organizaciones civiles. Nosotros el trabajo ya lo tenemos hecho. Comenzamos este proceso en el año 2019 haciendo un relevamiento de casi 11.000 padrones en esa zona que abarca Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó y un sector de Tres Cruces. Ese inventario también en paralelo fue realizado por la Intendencia. Tuvimos instancias de intercambio formal. El inventario que la Intendencia produce y la Junta Departamental aprueba no recoge nuestras valoraciones técnicas, no quedan protegidas las construcciones que dan carácter a esta área de forma efectiva, y eso se traduce en que hoy en día se sigan demoliendo estas casas y edificios que forman parte de la identidad de Montevideo. Y el presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, el diputado Frente Amplista Fernando Amado, dijo que será el plenario de esa Cámara el que deberá pronunciarse con respecto a este pedido que hacen esta ONG, Patrimonio Activo y otras organizaciones vinculadas a la sociedad civil para que se derogue el decreto en su momento aprobado en la Junta Departamental de Montevideo. Y lo que dijo el legislador es que la comisión deberá elevar un informe al plenario que determinará el futuro del recurso planteado. Lo que existe es decir, una perspectiva muy fuerte de protección del patrimonio, y en ese, digamos, fin puede haber algunos criterios concretos que son los que se referencian en el recurso presentado por las instituciones de la sociedad civil. Pero está fuera de discusión digamos, el interés que han demostrado en la jornada de hoy vinculado a la protección del patrimonio en el departamento de Montevideo. Evidentemente es un recurso, es un ejercicio muy sano que tenemos de la democracia, previsto en la Constitución, en donde con total naturalidad la sociedad civil puede recurrir ante la Cámara de Representantes y en este caso plantear justamente su visión crítica acerca de un decreto de la Junta Departamental vinculado al patrimonio, a la protección del patrimonio en Montevideo, a la calificación de determinados bienes patrimoniales de Montevideo, y lo que la Comisión de Constitución y Códigos tiene que trabajar es, por un lado, si este recurso está, digamos, cumple las condiciones formales del punto de vista del debido proceso para darle lugar, y por otro, digamos, ajustarse a si este procedimiento planteado en el recurso, digamos, al lugar, digamos, ¿no? Es decir, acá nosotros no nos pronunciamos sobre el fondo del asunto. Es decir, la Cámara de Diputados no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto. Se va a pronunciar sobre si es procedente el recurso o si no es procedente el recurso. Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias. Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, compareció en el Parlamento y habla a la oposición, en esta ocasión a través de la diputada Fernanda Auersperg del Partido Nacional. Entonces, si entendemos que tenemos un gran cometido, que es reducir los niveles de pobreza y desigualdad, y eso ha sido una prioridad definida por este gobierno, no entendemos por qué llegamos al final del quinquenio con mayores asignaciones
cada vez más mayores asignaciones. Perdón que la corte, estamos en vivo para TV Ciudad. Ahí no hay una discusión ideológica con lo que entiende un gobierno y lo que entendía el gobierno anterior, de que aumentar las prestaciones es parte de reducir la pobreza infantil. Yo no estoy en contra de lo que son las transferencias monetarias. Lo que sí, lo que refiere a que cada vez ir incrementando más esas transferencias monetarias. Si nosotros estamos bajo un supuesto de que vamos a dar un shock de medidas como es la utilización de transferencias monetarias por el bono crianza, que compartimos totalmente, el bono crianza fue un instrumento que generado durante la administración anterior y que ha sido de mucha utilidad para atender a esos niños de 0 a 3 años, pero bueno, cada vez se incrementa más. Eso quiere decir que cada vez más tenemos niños bajo la línea de pobreza y no es el objetivo de este gobierno. Entonces ahí se nos genera una cierta alarma en lo que nosotros entendemos de que vamos nuevamente hacia políticas más asistencialistas y no hacia políticas que ayuden en la construcción de autonomía y de que las personas puedan tener sus propias construcciones de vida, que obviamente el MIDE sea esa ayuda, ese piecito, ese trampolín en esa situación en que la familia o una persona en particular lo necesita, pero que luego la persona pueda recuperar su autonomía y sea incluida social, laboral y comunitariamente. ¿Las estrategias para trabajar la situación de calle? Bueno, las estrategias todavía no hemos... Recién hicimos la tanda de preguntas, no tenemos las respuestas, pero bueno, lo que sí nos preocupa es que, bueno, ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado bajo una alerta roja del SINAE que continúa, y una de las preguntas que hacíamos al ministro y que esperamos la respuesta ahora al volver a sala es cómo se va a descontinuar o a terminar con esa alerta. Bueno, ya estamos por suerte estamos con los primeros calorcitos primaverales. Y toda esa población atendida que hoy está en centros evacuados, que además entendemos que no es la mejor forma para dar respuesta, porque bueno, no se tiene la contención ni se les da las herramientas que las personas necesitan para poder salir de esta realidad tan cruel, cómo se va a transformar, cómo se va a con los recursos que se han asignado, que sí debemos destacar que a nivel de calle hay un incremento importante, aproximadamente de todo el articulado, cerca de un 30%, es para atender la situación de calle. Por otro lado, también se está trabajando en una estrategia nacional de abordaje de la situación de calle, que aún no se tienen las medidas, pero sí se están asignando los recursos, entonces tampoco ahí también se nos genera una dicotomía de cómo ya se está definiendo en qué se va a utilizar el presupuesto si no se llegó a ese resultado de ese diálogo social que se ha entablado para atender a esta situación. Y después puntualmente en lo que refiere a preocupaciones que tenemos todos en la sociedad, lo que es salud mental, si bien se asignan recursos incrementales, se baja la línea de base, o sea que en el neto no hay un incremento real en lo que es salud mental. Entendemos que a nivel de todo el gobierno, por lo que hemos estado estudiando, se está en el entorno de los $6 millones adjudicados para atender la salud mental y las adicciones, que vaya si será una problemática que tiene este país. Y también tuvimos a la ministra de Salud Pública hace pocos días acá diciendo que se pretende llegar a esa implementación total de la ley de salud mental, y entendemos que los recursos son muy pocos, entonces se le da por un lado jerarquía a lo que es la salud mental, lo que es las políticas de discapacidad, las políticas de cuidados, pero ese relato no se ve reflejado en lo que son las asignaciones presupuestales. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más.
Bueno, y en nuestra columna de ciencia nos sumergimos por última vez en las profundas aguas del Atlántico Sur y le damos la bienvenida a Gustavo Vila. ¿Dónde estás, Gustavo? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, Natalia? Bueno, acá Todo estamos bien. en algún lugar del océano que desconozco, entre los 4.200 que estuvimos ayer hasta esta mañana de profundidad, a unos 380 kilómetros más o menos de la costa en línea recta, por ejemplo, con el Cabo Polonio. Y bueno, y empezando a regresar, pero no con línea recta, sino en un recorrido un poco zigzagueante, porque la idea es aprovechar el regreso para que los instrumentos del barco sigan mapeando y sigan recogiendo información sobre el fondo del mar de nuestro país. O sea que estamos volviendo, si esto fuera un camino de tierra, o digamos sobre tierra firme, estamos volviendo por otra ruta para conocer lo de la ida y lo de la vuelta. Esa sería un poco la explicación de en qué andamos La ahora. ruta panorámica sería. Por ejemplo, claro, si mira, a la ida fuimos por acá, pero a la ida fuimos por la montaña, a la vuelta volvemos por la costa. Sería algo así. Muy bien. Bueno, contanos cómo está siendo el final de esta travesía, cómo se sienten, qué conclusiones sacan en primera instancia. Y bueno, mira, a esta hora hay muchísimo trabajo arriba del barco y es bueno para mucha gente que no visualiza, pues bueno, se apagaron las cámaras, dejó de funcionar el Subastian y lo que no se ve es todo lo que está pasando a bordo. De hecho, hoy hubo otros experimentos científicos, otras recolecciones de muestras, bastante después de que el Subastian volvió a bordo, se aprovechó para hacer todavía un lanzamiento de una red que busca larvas, microorganismos y demás para tomar una muestra en esta parte, todavía ya te digo, en el borde de la zona económica exclusiva donde termina esa porción de mar que está totalmente asignada bajo soberanía de Uruguay. Allí estuvimos levantando muestras esta mañana y en este regreso lo que hay es una frenética tarea de dejar, como decían nuestras madres, ¿no? Dejar todo ordenado, porque claro, hay cientos y cientos de muestras, un mes completo de trabajo en los laboratorios. Entonces, bueno, todavía hasta hace un ratito no habían terminado de procesar todas las muestras de la última inmersión del ROV, que terminó hoy a la mañana, con este descenso a los 4.180 metros de profundidad. Y recordemos que el streaming termina, pero el ROV demora otras 4 horas más en volver a superficie, así que bueno, hasta que se llegó, se descargó y ahora se está procesando todo. Eso terminó alrededor de las 6 de la tarde, más o menos la última, por lo menos eso es lo que tengo entendido. Y ahora viene toda una tarea muy compleja, que es la de preparar todo para cuando lleguemos a Montevideo, descargar el barco. Eso no va a ser fácil, esto no es como... Hay gente que dice, bueno, llegan al barco y los podemos saludar, podemos ir al puerto, en realidad no es tan fácil, hay que preparar todo esto, subirlo a los vehículos que lo van a llevar, la mayoría de los casos, al Museo Nacional de Historia Natural, que es donde quedarán las piezas, pero otras muestras van directamente a los laboratorios de los científicos que ya van a empezar el mismo lunes a trabajar con todo esto, ¿no? Entonces, es una compleja operación que además incluye equipos de laboratorio que se subieron a propósito al barco para esta misión y demás. O sea, una tarea intensa. Y mañana hay una jornada donde vamos a tener toda la tarde dedicada a ir haciendo cierres de esto, ¿no? Desde el momento de la foto colectiva a una charla que vamos a tener a la hora de la cena para compartir, bueno, el cierre, para ver algunos videos y demás. Hoy tenemos además la posibilidad de reunirnos en el Salón Comedor a ver el estreno de Sobre Ciencia a las 10 de la noche. Así que bueno, hay todavía una serie de actividades grandes. Y los saldos, lo que sería la pasada en limpio, te diría que se va haciendo de a poco. La primera conclusión que hay se puede definir en estos 3 o 4 títulos. Se consiguió todo lo que se vino a buscar, y eso es un montón, porque era muy ambicioso el objetivo y no hubo nada de lo que estaba previsto en lo previo que no se hiciera. Se pudieron recorrer los 7 cañones, se pudo bajar a los 4.000 metros, se pudieron confirmar algunas teorías, o en algunos casos había 2 hipótesis. Bueno, a partir de las observaciones hay elementos que permitirán después definir sobre, por ejemplo, el origen geológico de algunas de las formaciones, las formas de vida, la existencia de hábitats quimiosintéticos, la existencia de especies endémicas solo de agua de nuestro país, la riqueza que da la biodiversidad generada
por la colisión de las dos corrientes, la fría de la Antártida, de las Malvinas, perdón, y la cálida que viene de Brasil y que chocan. Gustavo, te tengo que pedir que mandes el primer material que tenés, porque tenemos que salir a un móvil. Sí. Acá el Parlamento está intenso, te cuento, para cuando vuelvas. Bueno, acá estamos como en una burbuja maravillosa arriba del barco, lo cual es genial porque hay un montón, sabemos obviamente que se está discutiendo el presupuesto y acá hay una expectativa grande porque la idea es que esta expedición sirva para eso. Pero mira, a ver, rápidamente una mirada por el barco. ¿Tenemos por ahí algún material de los exteriores del barco? Porque la gente, además de ver lo del streaming, quiere ver lo otro, lo que no se ve. Vamos viendo, a ver, el primer tape, que son los exteriores del barco. Yo no los pedí, creí que iban a ir saliendo, pero los vamos viendo por ahí. Este Falcor, que es un barco espectacular, así que cuando quieran los vamos mirando. Es un barco muy nuevo, que tiene pocos años de hecho, de fabricado, y que realmente es una belleza, un barco que se rediseñó especialmente para servir a los efectos de hacer ciencia. Mira, ahí vemos, mezclados imágenes del barco. Ese, por ejemplo, es el control room desde la sala de mando donde se maneja el ROV, un lugar donde unas 10 personas manejan distintas partes, se encargan como de 10 cosas diferentes al mismo tiempo para que todo funcione bien, desde el streaming a todo lo que tiene que ver con la recolección de las muestras. Este es el deck, la cubierta posterior. Es un lugar desde donde, por un lado, se hacen algunos otros experimentos, pero también está todo lo necesario para el mantenimiento de este barco. Esas imágenes incluso son del multimedia que está a bordo, que es un genio total, Alex Engel. Lo quería nombrar porque la verdad que ha sido un gusto tenerlo cerca y ver cómo trabaja. Ahí está el Rob Subastian, en ese lugar vendría a ser la cochera del Subastian, y está rodeado de herramientas. Este es otro instrumento, es la roseta de botellas Niskin, que también desciende hasta el fondo del mar, sirve para traer muestras de agua. Ahí lo vemos al Rob bajando, ¿no? Al ROV descendiendo, los pilotos cómo lo van manejando. Mucho de esto lo vamos a tener en el programa de hoy de Sobre Ciencia. Déjame que te cuente explicaciones, más ampliación. Esta es la sala de máquinas. Fue una maravilla poder conocer la sala de máquinas de este barco, complejo, sofisticado, y con todo esto es un montón. Pudimos dar una vuelta que la verdad muy bien guiados. Ahí es el momento donde vuelve el barco, se toman las muestras. Lo que trajo, ¿viste? Los lugares donde se ve, donde se guardan en el ROV. No, bueno, esas son las cajas, los bioboxes, los coral quiders, la caja de rocas, las botellas Niskin, los pushcorers. Estamos viendo algunos de los ejemplares de las especies que fueron encontradas. Es dificilísimo. Algunos me dicen, van a hacer un ranking con lo más lindo. ¿Qué fue lo más valioso? Y digo, si vos hablas con un microbiólogo, te va a decir que lo más valioso es una muestra que va a analizar. Si hablas con alguien que es experto, no sé, en corales, te dirá cuál fue su coral favorito. Si hablas con alguien que buscaba información sobre moluscos, sus favoritos. Esto ha sido muy grande, muy rico, y todos, lo bueno, un poco lo que te decía, contentos con lo que han podido recoger y juntar. Así que dos cosas y me despido porque me quiero ir con música. Una, otro descubrimiento es ese también. Sí, exacto. Te voy a dar dos números. Preliminarmente hay por lo menos una docena de especies que son nuevas para la ciencia que aparecieron en aguas de Uruguay. Hay varias docenas de especies que nunca habían sido registradas en aguas de Uruguay. Todo eso son datos concretos. Y después, Alejandro Balvis, que fue el artista a bordo, invitado por el Smith Ocean Institute, hizo un montón de cosas. Anoche hizo un cierre musical que fue una maravilla, y estrenó, tiene varios temas nuevos, hemos tenido la suerte de escucharlos, algunos están estrenados, otros no, pero ayer estrenó este tema, Llanura Abisal. Nosotros lo habíamos registrado previamente y queremos compartir mientras nos vamos despidiendo hasta las 10 de la noche que empiece Sobre Ciencia, con un pedacito de esa belleza marítima que compuso Alejandro Balvis. Así que nos vemos la semana que viene. Buen retorno, Gustavo. Muchas gracias. Vamos escuchando a Alejandro Balvis. Llega desde el azul profundo, donde la sal, donde no hay luz. ¿Qué va a pasar con este mundo si lo ignoras, si no estás tú? Las maravillas que encontrarás quedarán, ya no se irán.
corazones explotarán, cantarán, ballenas saludarán.